El origen de los apellidos por heráldicafamiliar.com, edición Latinoamérica. Bienvenidos a una nueva inmersión en el mundo de los apellidos. Ah, sí. Hoy vamos a explorar el apellido Luján. Ah, interesante. Para ello, nos guiaremos por la información de heráldicafamiliar.com y algunos datos sobre cómo se distribuye este apellido por el mundo. Ajá. Preparados para un viaje fascinante. Un viaje que nos llevará desde las montañas del Aragón hasta diferentes rincones del planeta siguiendo la huella de este apellido. Exactamente. Y para empezar, ¿qué nos cuenta heráldicafamiliar.com sobre el origen de Luján? Pues según heráldicafamiliar.com, el apellido Luján tiene sus raíces en Aragón, concretamente en un lugar llamado Luján en la provincia de Huesca. ¿Oh, va? Es curioso cómo un apellido puede llevarnos directamente a un punto en el mapa, ¿verdad? Totalmente. Es como si el apellido llevara consigo la esencia de su lugar de origen. ¿Y qué hay del significado del nombre en sí? ¿Tiene algún significado especial? Sí, de hecho el nombre Luján proviene del latín luxare, que significa elegante o brillante. Sí. Imaginad la importancia que se le daba a la imagen y la distinción en aquella época. Claro, es como si las familias quisieran proyectar esa elegancia a través de su apellido. Sería común encontrar nombres con este tipo de significado en aquella época. Es una pregunta interesante. Si bien no tenemos datos concretos sobre la frecuencia de este tipo de nombres, el hecho de que Luzares se usara para formar el apellido, Luján nos da una pista sobre los valores y aspiraciones de las familias que lo adoptaron. Es fascinante cómo un simple nombre puede revelarnos detalles sobre la sociedad de otra época. Y hablando de expansión, los datos que tenemos muestran que el apellido Luján no se quedó solo en España, ¿verdad? En absoluto, de hecho, Luján se encuentra presente en varios continentes. Caramba. La mayor concentración, curiosamente, está en Argentina, seguida de Estados Unidos y México. Es increíble. Me sorprende su presencia en América. ¿Qué eventos históricos podrían explicar esta distribución tan amplia? Las migraciones, sin duda, jugaron un papel fundamental. Durante la colonización española, muchas familias cruzaron el Atlántico buscando nuevas oportunidades en el Nuevo Mundo. Claro. Es probable que algunas de estas familias llevaran consigo el apellido Luján. Tiene sentido. Y hablando de historia, en heráldicafamiliar.com se menciona un escudo de armas asociado a este apellido. ¿Puedes contarnos algo sobre él? Me intriga saber qué símbolos lo componen. Claro, según la descripción de heráldicafamiliar.com, el escudo de armas asociado a algunas familias, Luján, tiene un fondo dorado símbolo de nobleza y sobre él se alza una muralla almenada de color azul Interesante. que representa la fortaleza y la defensa. Qué imagen tan poderosa. El oro y la muralla, símbolos de riqueza y protección. Imagino que para las familias que portaban este escudo, debía ser un motivo de orgullo. Sin duda es importante recordar, como se menciona en heráldicafamiliar.com, que los escudos de armas no pertenecen a los apellidos en general, sino a familias o linajes específicos. Es decir, no todos los que llevan el apellido Luján tendrían derecho a usar este escudo en particular. Claro, entiendo. Sería como pensar que todos los que comparten un apellido son parte de la misma familia, ¿no? Exactamente. La heráldica es un campo complejo y fascinante donde cada detalle tiene un significado. Y en el caso del escudo Luján, ¿qué nos dice la elección del color azul para la muralla? ¿Tiene algún significado especial en heráldica? El azul en heráldica se asocia a menudo con la lealtad, la justicia y la verdad. Es curioso cómo estos colores y símbolos nos hablan de los valores de la época. La lealtad, la fortaleza. Parece que el escudo Luján condensa la esencia de un linaje. Exacto, el escudo no solo representa un linaje, sino también una serie de valores que se transmiten de generación en generación. Y si pensamos en la distribución del apellido Luján, podríamos decir que este linaje se extendió principalmente por América Latina. Sin duda, la presencia del apellido Luján en América Latina es significativa. Recordemos que la mayor concentración se encuentra en Argentina, seguida de Estados Unidos y México. Esto nos habla de las rutas migratorias y de cómo los apellidos se fueron asentando en diferentes partes del mundo. Es como si cada apellido dibujara un mapa de la historia familiar y de las conexiones entre diferentes países y culturas. ¿Te imaginas poder trazar la ruta exacta que siguió el apellido Luján desde su origen en Huesca hasta llegar a Argentina? Sería un viaje increíble. Sería fascinante, sin duda. Podríamos imaginar a familias enteras embarcando hacia el Nuevo Mundo, llevando consigo sus tradiciones, sus historias y, por supuesto, su apellido. Y hablando de historias, me ha llamado la atención la cantidad de información que ofrece heráldicafamiliar.com sobre la heráldica. Es una fuente muy completa, ¿verdad? Sí, es un recurso muy valioso para aquellos que quieren profundizar en el mundo de los apellidos y los escudos de armas. De hecho, es importante destacar que heráldicafamiliar.com hace hincapié en la distinción entre apellidos y linajes cuando se habla de escudos de armas. Es cierto, a veces se tiende a pensar que un apellido
te da derecho a un escudo de armas, pero la realidad es mucho más compleja. Exactamente, la heráldica es un sistema de identificación que se basa en la genealogía. Los escudos de armas se concedían a familias o individuos específicos, no a todos los que compartían un apellido. Es por eso que es importante investigar la historia familiar para determinar si se tiene derecho a un escudo de armas. Claro, sería un error asumir que todos los Luján del mundo comparten el mismo escudo. Cada familia tiene su propia historia, su propio linaje. Y eso se refleja en la heráldica. Precisamente, y es esa riqueza y esa complejidad lo que hace que la heráldica sea tan apasionante. Cada escudo de armas es una ventana al pasado, una historia en sí misma. Me encanta esa idea, es como si cada escudo de armas nos susurrara historias de valientes caballeros de nobles familias de un pasado lleno de aventuras y desafíos. Y en el caso del escudo Luján, con su fondo dorado y su muralla azul, podemos imaginar la importancia que se le daba a la defensa, a la protección del hogar y de los suyos. Es curioso cómo un simple objeto puede evocar tantos sentimientos y transmitir tanta información sobre el pasado. Y volviendo al apellido Luján, ¿qué otros detalles interesantes has encontrado en heraldicafamiliar.com? Bueno, además de la información sobre el origen y el significado, y el escudo de armas heraldicafamiliar.com también ofrece datos sobre la distribución geográfica del apellido. Claro, ya hemos comentado que se encuentra presente en varios continentes con una mayor concentración en América Latina, pero ¿hay algún otro dato que te haya llamado la atención? Sí, me ha parecido interesante ver cómo el apellido Luján se ha extendido por diferentes países, incluso en aquellos donde la presencia española no fue tan fuerte. Esto nos habla de la capacidad de los apellidos para viajar, para cruzar fronteras y arraigarse en nuevos territorios. Es como si los apellidos fueran semillas que se esparcen por el viento germinando en lugares inesperados. Exactamente. Y cada una de esas semillas lleva consigo la historia de un linaje, la memoria de aquellos que la portaron antes que nosotros. Y esa memoria, esa historia es la que nos conecta con el pasado, con nuestras raíces. Y también nos ayuda a comprender mejor el presente y a proyectarnos hacia el futuro. Es increíble cómo un simple apellido puede abrirnos las puertas a un mundo de conocimiento de historias y de conexiones con el pasado. Y eso es precisamente lo que hace que la genealogía sea tan fascinante. Es un viaje de descubrimiento, una búsqueda de nuestra propia identidad a través de la historia de nuestros antepasados. En ese viaje, el apellido Luján nos ha guiado por un camino lleno de sorpresas desde las montañas de Aragón hasta diferentes rincones del planeta. Un viaje que nos ha guiado por un camino lleno de sorpresas desde las montañas de Aragón hasta diferentes rincones del planeta. Exacto, el escudillo no solo representa un linaje, sino también una serie de valores que se transmiten de generación en generación. Y si pensamos en la distribución del apellido Luján, podríamos decir que este linaje se extendió principalmente por América Latina. Sin duda, la presencia del apellido Luján en América Latina es significativa. Recordemos que la mayor concentración se encuentra en Argentina, seguida de Estados Unidos. Y México, esto nos habla de las rutas migratorias y de cómo los apellidos se fueron asentando en diferentes partes del mundo. Es como si cada apellido dibujara un mapa de la historia familiar y de las conexiones entre diferentes países y culturas. ¿Te imaginas poder trazar la ruta exacta que siguió el apellido Luján desde su origen en Huesca hasta llegar a Argentina? Sería un viaje increíble. Sería fascinante, sin duda. Podríamos imaginar a familias enteras embarcando hacia el Nuevo Mundo, llevando consigo sus tradiciones, sus historias y, por supuesto, su apellido. Y hablando de historias, me ha llamado la atención la cantidad de información que ofrece heraldicafamiliar.com sobre la heráldica. Es una fuente muy completa, ¿verdad? Sí, es un recurso muy valioso para aquellos que quieren profundizar en el mundo de los apellidos y los escudos de armas. De hecho, es importante destacar que heraldicafamiliar.com hace hincapié en la distinción entre apellidos y linajes cuando se habla de escudos de armas. Es cierto. A veces se tiende a pensar que un apellido te da derecho a un escudo de armas, pero la realidad es mucho más compleja. Exactamente, la heráldica es un sistema de identificación que se basa en la genealogía. Los escudos de armas se concedían a familias o individuos específicos, no a todos los que compartían un apellido. Es por eso que es importante investigar la historia familiar para determinar si se tiene derecho a un escudo de armas. Claro, sería un error asumir que todos los Luján del mundo comparten el mismo escudo. Cada familia tiene su propia historia, su propio linaje, y eso se refleja en la heráldica. Precisamente. Y es esa riqueza y esa complejidad lo que hace que la heráldica sea tan apasionante. Cada escudo de armas es una ventana al pasado, una historia en sí misma. Me encanta esa idea. Es como si cada escudo de armas nos susurrara historias de valientes caballeros de nobles familias de un pasado lleno de aventuras y desafíos. Y en el caso del escudo Luján, con su fondo dorado y su muralla azul, podemos imaginar la importancia que se le daba a la defensa, a la protección del hogar y de los suyos. Es curioso cómo un simple objeto puede evocar tantos sentimientos y transmitir tanta información sobre el pasado.
Y volviendo al apellido Luján, ¿qué otros detalles interesantes has encontrado en heraldicafamiliar.com? Bueno, además de la información sobre el origen, el significado y el escudo de armas heraldicafamiliar.com también ofrece datos sobre la distribución geográfica del apellido. Claro, ya hemos comentado que se encuentra presente en varios continentes con una mayor concentración en América Latina. Pero ¿hay algún otro dato que te haya llamado la atención? Sí me pareció interesante ver cómo el apellido Luján se ha extendido por diferentes países, incluso en aquellos donde la presencia española no fue tan fuerte. Esto nos habla de la capacidad de los apellidos para viajar, para cruzar fronteras y arraigarse en nuevos territorios. Es como si los apellidos fueran semillas que se esparcen por el viento, germinando en lugares inesperados. Exactamente. Y cada una de esas semillas lleva consigo la historia de un linaje, la memoria de aquellos que la aportaron antes que nosotros. Y esa memoria, esa historia es la que nos conecta con el pasado, con nuestras raíces. Y también nos ayuda a comprender mejor el presente y a proyectarnos hacia el futuro. Es increíble cómo un simple apellido puede abrirnos las puertas a un mundo de conocimiento, de historias y de conexiones con el pasado. Y eso es precisamente lo que hace que la genealogía sea tan fascinante. Es un viaje de descubrimiento, una búsqueda de nuestra propia identidad a través de la historia de nuestros antepasados. Y en ese viaje el apellido Luján nos ha hallado por un camino lleno de sorpresas, desde las montañas de Aragón hasta diferentes rincones del planeta. Un viaje que nos ha permitido descubrir no solo la historia del apellido Luján, sino también la importancia de la heráldica como herramienta para comprender el pasado. Exacto. La heráldica nos ofrece una ventana a un mundo de símbolos, de colores, de historias familiares que de otra manera se habrían perdido en el tiempo. Y hablando de historias, ¿qué te parece si hacemos un pequeño resumen de lo que hemos aprendido sobre el apellido Luján en esta inmersión? Me parece una excelente idea. Hemos visto que Luján es un apellido de origen aragonés proveniente de un lugar llamado curiosamente Luján en la provincia de Huesca. Ajá. Su significado elegante o brillante nos habla de la importancia que se le daba a la imagen y a la distinción en la época en que se originó el apellido. Y no olvidemos su increíble expansión por el mundo, con una presencia destacada en América Latina, especialmente en Argentina, Estados Unidos y México. Un claro ejemplo de cómo las migraciones y los eventos históricos han influido en la distribución de los apellidos. Por supuesto. Y también hemos tenido la oportunidad de adentrarnos en el mundo de la heráldica gracias a la información proporcionada por heraldicafamiliar.com. Hemos visto que algunas familias Luján tienen asociado un escudo de armas con un fondo dorado y una muralla azul, símbolos de nobleza y defensa. Un escudo que, como bien nos has recordado, no pertenece a todos los que llevan el apellido Luján, sino a linajes específicos. Un detalle importante que a veces se pasa por alto. Sí, es fundamental entender que la heráldica no se basa únicamente en el apellido, sino en la genealogía, en la historia familiar. Cada escudo de armas es único y representa un linaje concreto. Es fascinante pensar que cada apellido, cada escudo, cada historia familiar es como una pieza de un enorme puzzle que nos conecta con el pasado. Al ir encajando esas piezas podemos ir reconstruyendo la historia de la humanidad, entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Totalmente. La genealogía y la heráldica nos ofrecen una perspectiva única para comprender nuestra propia identidad y nuestro lugar en el mundo. Y con esa reflexión me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para que la mediten. Si tuvieran que elegir un símbolo para representar su propia historia familiar, ¿cuál sería? Una pregunta que nos invita a explorar nuestras raíces, a descubrir los valores y las historias que nos han transmitido nuestros antepasados. Porque al final cada apellido es un legado, una historia que merece ser contada y compartida. Y con esta invitación a la exploración, damos por concluida nuestra inmersión en el fascinante mundo del apellido Luján. Esperemos que hayáis disfrutado del viaje. Hasta la próxima. Más información sobre este y otros apellidos en heraldicafamiliar.com.